y saben que comparten más cultura con España que con los mismos italianos. Hoy, por ejemplo, el peluquero me lo ha dicho. ¿Son conscientes de ello? Son muy conscientes. Pero ¿hay algún movimiento político que reivindique su hispanidad, su sentimiento hispanista? Por ahora no, porque es digamos una cosa que está dormida. Pero que está presente, que saben que han tenido cosas con España, lazos culturales, políticos, históricos. Por ejemplo, hay casi todos los sicilianos, tú le preguntas que a qué lugares han viajado y han viajado a España y a todos los demás lugares, y en realidad Italia casi no lo han conocido, el norte de Italia. Han viajado solamente a Barcelona, Valencia, Madrid, etcétera. Han viajado a España. Sí. Y a Estados Unidos. No te creas, la mayoría de los sicilianos viajan a España. Ah, sí. Y a Italia. Yo cuando fui inmigrante ilegal en Estados Unidos, trabajé una semana de Navidad en una pizzería, no, en un restaurante italiano, cuyo dueño, que por cierto era el cocinero y tenía muy mala leche, era un siciliano, maleducado, gordo y muy mala sombra. No pude aguantar hay sicilianos, más una semana, la verdad. Hay sicilianos que tienen así el carácter que tienen debido a lo que han vivido también con la mafia. Sí, es que también yo vivía en una zona de Estados Unidos donde los italianos tienen el chulo un poco subido. Sí. Porque creo que era el 65% de la población tenía origen italiano. En Connecticut. Ahí decían, no te metas con un italiano. No tengas problemas con un italiano. Porque tendrás problemas con los italianos en general. El policía que te detenga será italiano. El juez que te juzgue será italiano. Y los compañeros de celda que tengas también serán italianos. Imagínate. Porque ahí copan todos los resortes de la sociedad, los mejores y los peores. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, no puedo yo decir nada de los italianos porque siempre, aunque son muy pillos, siempre hay una vinculación español-italiano que siempre... Los italianos siempre caen bien en España. Sí. Por pícaros que sean. ¿Sabes? No así los ingleses, no tanto los franceses. Con los alemanes nos llevamos bien porque en general los alemanes son gente educada. A pesar de su currículum, que es un currículum detestable. Pero bueno, los alemanes se llevan bien con los españoles. Sí, son gente que saben que están en otro país y se comportan en consecuencia. Pero los italianos es que están en su casa. Los italianos y más los sicilianos van a España y se sienten en casa. Me lo han dicho muchos. Ay, ¿cómo era eso? Ah, sí, un chiste de un policía que para a un Renault 5 con 6 personas y le dice, le voy a denunciar por ir con un Renault 5 con 6 personas. Y dice, oiga, ¿y por qué? Pues porque es un Renault 5 y ustedes van 6. Pues me voy a quejar a su jefe, le dice el denunciado, ¿no? Y mi jefe, cuidado con él, que está muy cabreado, porque acaba de pillar a 5 italianos en un Fiat Uno. Madre mía. Es que eso aquí en Sicilia se ve mucho, que tú vas en un coche a lo mejor de 7 y van 10. Ay, eso se veía antes aquí, en los años 80 hacíamos barbaridades de esas. Yo sé lo que es 6 o 7 en un 600, Y yo también. Créeme que aquí lo hemos hecho. Y 3 en una moto es una cosa también, escucha, casi. Yo he llegado a ver a 2 personas en un patinete eléctrico por la autovía. Por la autovía. 2 personas en un patinete se pueden ver por aquí, pero no en la autovía, obviamente. En la autovía. Bueno, el país más loco del mundo para conducir es Italia. Yo no me explico
¿Para qué sirven las normas de tráfico en Italia? Te adelantan por todos sitios, en todas las maneras, de la manera más ilegal posible. Ahí tienes un italiano infringiendo todas las normas de tráfico. Sobre todo en el sur. En el sur no sé, yo lo conozco en el norte, y el norte era un peligro. Circular por Italia, por el norte era un peligro. No quiero imaginarme por el sur. En Italia lo hacen, pero ya digamos que han desarrollado unos reflejos perfectos. Ay, ahí me hacía mucha gracia una napolitana que iba aquí en España, que le estaba dando consejos a su hija. Y le decía, bueno, si cuando tú te tengas que casar, si puedes casarte con un español. Pero si te tienes que casar con un italiano, procura que el italiano sea del norte. Y eso lo decía la madre a su hija, una napolitana, ¿sabes? Sí. Y no sé qué decirte, la verdad. Son personajes muy singulares y al mismo tiempo son muy como nosotros. Sí, que se hacen querer. Se hacen querer, pero también son muy pillos y muy simpáticos. Lo tienen todo. Sí. Los pobres fueron muy discriminados en Estados Unidos. Pero bueno, ahora son una potencia en Estados Unidos. De hecho, el Columbus Day, el día de Colón, se celebra por ellos. Para que te hagas una idea. El tema está que lo que no está claro es que Colón sea español. ¿Sabes? ¿Y qué me puedes contar de la historia de Sicilia, por favor? Cuéntanos, qué vinculación tiene Sicilia con España. Bueno, vamos a empezar primero. La primera vinculación con Sicilia se remonta bastante a la antigüedad, ¿no? Porque la isla 80 y tantos, ¿no? No, y antes, porque Sicilia ya estuvo conectada con España en el siglo III antes de Cristo. Ajá. Claro, cuando por ejemplo, a ver, como para explicarlo mejor, las monedas, ¿no? Las monedas siempre han sido una fuente de información histórica, que cuanto más antigua la moneda, más vale, ¿no? Y cada una cuenta una historia única, porque tienen los sellos, los dibujos, ¿no? La leyenda que llevan. Y hay unas monedas sicilianas con la leyenda hispano-RVM, ¿no? Que son un ejemplo fascinante de eso. Esas monedas fueron acuñadas en la ciudad de Murgantía, creo que era así, Murgantía, en la isla de Sicilia, y se remontan a finales del siglo III, que fue como se los dieron, ¿no? Como una muestra de gratitud hacia los hispanos que habían ayudado activamente a la República Romana. Y entonces la República Romana les cedió el control a los hispanos de la ciudad de Murgantía, a la República Romana, en el interior de la isla de Sicilia. Y entonces esta recompensa les otorgó el botín en forma de tierras y los poderes adicionales con potestad de poder acuñar sus propias monedas. Cabe monedas de bronce. Que es la primera mención de Hispania en Italia, en el Imperio Romano, en la República Romana, que era entonces. La historia. Sí. Monedas más antiguas con la nomenclatura Hispania no se conocen. Antes de que Hispania fuera una entidad geopolítica, como después fue tras la destrucción de Sagunto y la entrada de los escipiones en España para combatir a Aníbal en el 218 a.C. Antes de aquello, creo que fue durante la Primera Guerra Púnica, fue cuando mercenarios hispanos, normalmente íberos, combatieron en Sicilia. Sí, ayudaron activamente a la República Romana. Y entonces la República le cedió esas tierras y les permitió poder acuñar monedas en ellas. Y se asentarían. Entonces crearon, claro, entonces ellos se asentaron en esa ciudad y crearon las monedas sicilianas con la leyenda Hispanorum, que representan una serie de Hispanorum. Pero la U se escribe con la V como se escribe en latín. Exacto. Y entonces representan una serie de acuñaciones de la ciudad de Morgantina, que está en el interior de Sicilia. Y se acuñaron desde el siglo III a.C. hasta el siglo I a.C., durante 200 y pico años. Fíjate.
No destacan por su calidad artística ni interés, pero su rareza es única. No, pero su interés es el interés histórico. Claro, porque es la primera referencia escrita en la historia a Hispania y su población. El valor artístico secundario en este aspecto. Claro, es el valor histórico el que representa esa moneda. Claro. Ese es el que manda. Porque aunque no existiera un estado o entidad política como que se llamara Hispania, la gente de la península ya se reconocía como hispana. ¿Y cuándo dejaron los sicilianos de formar parte de las Españas, que se decía? Pues los sicilianos dejaron ser parte, bueno, digamos, hubo un proceso, ¿no?, del Imperio Romano que pasaron después a diferentes fases hasta llegar a la Corona de Aragón en el 1200 y poco, y fueron españolas durante casi 800 años, y dejó de ser española en el año 1810 cuando fue invadida por fuerzas francesas. ¿En 1810? Dejó de ser española en 1810. Ah, eso no lo sabía yo. Yo pensaba que había dejado de ser española en el siglo XVIII, cuando se constituyó el Reino de las Dos Sicilias. Claro, pero el Reino de las Dos Sicilias seguía bajo potestad española. Bueno, Carlos III fue rey de Nápoles y Sicilia antes de ser rey de España. Entonces, hasta el año 1810, que fue invadida por los franceses. Ajá. Pero ahí hay otra cosa muy interesante, que es cómo Sicilia pasó a ser italiana. Cuéntanos cómo pasó a ser italiana. Mira, que durante la unificación de Italia, ¿no? A cañonazos. A cañonazo limpio, al estilo de invasión inglés. Ya. Que durante la unificación de Italia en el siglo XIX, ¿no?, Sicilia fue conquistada mediante un proceso, ¿no?, de mucha violencia, de cañonazo limpio, como se diría en España. Y a diferencia de la fundación de otros estados europeos, este proceso siguió el estilo inglés de conquista inglés, ¿no?, que se llevó a cabo mediante la imposición y la fuerza de su idea. Esta conquista de Sicilia, ¿no?, ilegítima, dejó una profunda huella en la isla, generando resentimiento y tensiones hasta el día de hoy, que aún siguen diciendo los sicilianos que no se sienten italianos, que fue una conquista por la fuerza. Arbitraria, porque sí. Claro. Porque ahora me da la gana que tú seas italiano. Claro, yo quiero formar esto y va a ser así. Por eso al estilo inglés. Pues hombre, la unificación... ahí asentamos el principio jurídico de que Sicilia fue una entidad geopolítica diferente y constituida con anterioridad, y que además fue obligada a formar parte de otra nación por la fuerza, con lo cual posee todo el derecho legítimo de autodeterminación, justo lo que ni catalanes ni vascos pueden argumentar. Pero ojo, el derecho a autodeterminación, ¿cuál es? El volver a ser lo que era en España. Claro. Porque que yo sepa, Sicilia nunca ha sido un país independiente. Que yo sepa. No, prácticamente siempre han estado conquistados por cartagineses, por romanos, por franceses, siempre han estado dependientes de alguien. Y en la época durante la que mejor les fue a Sicilia fue durante el gobierno español, que ellos no eran de España, eran España, como todos los virreinatos que tenía España. Ajá. Luego también, bueno, aquí tengo que decir un matiz. Hubo un periodo tras la guerra de sucesión en que fue cedida al ducado de Saboya. Sí. ¿Vale? Pero en 1720 pasó a manos de los Habsburgo, y en 1734 fue vuelta a reincorporar al dominio de los Borbones. Sí. Y de ahí si lo miras, de ahí es donde surgió Carlos III. Claro, siempre ha dependido de alguien la isla, no ha sido una independencia.
Y luego, la unificación de Italia, ¿no? Lo que buscaba la unificación de Italia era agrupar a todos los territorios de la península itálica bajo una sola entidad política. Sin embargo, en el caso de Sicilia, esta integración fue forzada y no tuvo en cuenta la voluntad ni el consentimiento de su población. Por ejemplo, las tropas piamontesas, en un acto de violencia inaceptable, reprimieron y aplastaron cualquier intento de resistencia siciliana, dejando un rastro de sangre y opresión a su paso. Entonces, podemos decir que la ilegitimidad de este proceso se ve acentuada por la falta de representatividad y participación de los sicilianos en la toma de decisiones que afectan a su propio destino. La falta de consideración hacia los particulares de la isla, su historia, la imposición de un sistema político y administrativo ajeno a sus costumbres, generan un sentimiento de alineación y marginación entre los sicilianos a día de hoy. Porque ellos pertenecen a una nación con la que a lo mejor comparten lengua, pero ellos en realidad no hablan tanto italiano, ellos hablan su dialecto, el dialecto siciliano, que también deriva, que también deriva del español. Es una mezcla entre español, italiano y francés. Ahí me dicen que es muy parecido al valenciano, no lo sé. También tiene, mira, si tú coges el valenciano y el español, son un 50% del dialecto. Luego ya está el italiano y el francés. ¿Por qué dices dialecto? Claro. ¿Qué no es lengua? No, aquí en Italia no han hecho como España, que han puesto lenguas oficiales, sino que la única lengua oficial es el italiano. Ya. Para evitar surgimientos independentistas y demás. Bueno, eso fue otra arbitrariedad. Porque realmente el italiano es el toscano, y creo que el toscano de la ciudad, de la capital de Toscana. Pero ellos de Florencia, cuando de Florentino. Sí, cuando unificaron Italia, buscaron uno de los dialectos que hablaran, y como de esa zona fue de la que más poetas, escultores y todo había, decidieron poner esa por media de Dante fue escrita en toscano por su cultura, ¿no? Se podría decir. Entendieron que el toscano era la lengua más culta de Italia porque tenía más literatura y dijeron, pues el toscano para todos. Y lo demás dialectos, sin derecho. Le obligaron a toda la población a adquirir esa lengua sin un consenso y por la violencia, y que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad. Ya. Pues nada, es que Italia es una arbitrariedad de país, por mucho que nos guste y nos resulta respetable, pero el surgimiento de Italia fue el capricho de soñadores con delirios de grandeza. Sí, le llegaron a quitar también la mayor parte del territorio al Vaticano, a la ciudad del Vaticano. Sí. Que los estados pontificios esos a mí tampoco me hace ninguna ilusión. La legitimidad de la existencia de unos estados fundamentados en la religión. Eso lo veo yo un concepto anacrónico. Totalmente. Porque según la Biblia también dice que no hay que hacer riquezas en la tierra. ¿Ah, sí? Eso no lo sé yo de la Biblia. La Biblia te dice que todas las riquezas que tú hagas en la tierra no te las vas a poder llevar al cielo. Ya. Que lo que te manda la Biblia hacer es predicar el evangelio. Sí. ¿De qué sirve formarte un país? Lo que tienes que hacer es ir por todos los países a predicar. Claro. Hombre, ya de paso que vas por todos los países puedes crear un país. Eso es lo que hizo España. Claro. Todos los territorios que incorporaron a España fueron bajo condición por bula papal de que evangelizáramos el catolicismo. Claro, fundar un país, pero que tenga unas raíces, ¿no? Que tenga sus buenos fundamentos. Pues vamos bien. Pues vamos bien. Oye, hablando de otras cosas, ya que estábamos hablando de mezclar la política con la religión, ¿tú qué opinas de mezclar el hispanismo con las ideologías políticas? Eso es un tema candente, mira. Candente. Yo estoy viendo que están cayendo una serie de paracaidistas de ultraizquierda, de ultraderecha y de medio lado.
y de todas las tendencias que están haciendo más su política que el hispanismo. Que se basan del hispanismo para difundir lo que ellos piensan. No sé lo que se han querido que es el hispanismo. El hispanismo es más un sentimiento que un sentimiento, un patinete. Un ideal, pero no una ideología. Mira, por ejemplo, yo aquí que te podría decir, bueno, mira, es algo fundamental que tenemos que tener los hispanistas es que tenemos que comprender y respetar que el hispanismo es una disciplina cultural, ¿no? Que busca estudiar, difundir y valorar nuestra historia, la lengua y la cultura que compartimos los pueblos hispanos. Bueno, eso ¿no? es en origen. Claro, el origen. Los hispanistas son intelectuales de cualquier parte del mundo especializados en la cultura hispana. Claro. Entonces, podemos decir que es un espacio, ¿no? de conocimiento y exploración que trasciende las fronteras y las ideologías y que busca promover el entendimiento y la convivencia entre todos los hispanos, cosa que la leyenda negra ha intentado evitar durante mucho tiempo. Entonces no podemos permitir que el hispanismo se vea contaminado con el uso de instrumentos para promover ideologías políticas, agendas personales. Exacto. O al vincularlo con una determinada ideología. Podemos decir, yo soy hispanista y el hispanismo tiene que seguir el comunismo, tiene que seguir el falangismo, el fascismo, no sé qué. Esto es algo que no hay que hacer. Tú puedes tener tu propia ideología, pero no tienes que mezclar el hispanismo con tu ideología, porque lo que haces es correr el riesgo de distorsionar la esencia del hispanismo y polarizar innecesariamente el hispanismo, cosa que debería de ser enriquecedora para todos. Entonces, el hispanismo es un campo abierto a diversas interpretaciones y enfoques, Exacto. que es lo que quieren, lo que tiene que ser. Y su valor radica precisamente en la pluralidad de las perspectivas. Exacto. Y la posibilidad de un diálogo constructivo entre ellas. Pero si lo mezclas con ideas políticas y lo llevamos a nuestro propio terreno, corremos el riesgo de perder esa riqueza y de reducirlo a un instrumento de confrontación y exclusión entre todos los hispanistas. Claro, es que y los al final, hispanos. lo que acaba pasando es que el hispanista de izquierdas no se puede ver contra el hispanista de derechas. Y ahí caemos en la típica quimera de que entre todos la matamos y ella sola se murió. Claro, lo que están haciendo con meter su propia ideología es que al final la gente ve al hispanismo como una cosa, como una ideología, que el hispanismo no es una ideología, el hispanismo es la defensa de nuestra cultura, de nuestra historia compartida. Tú fíjate y lo relacionan acusando al hispanismo de que si eran unos flipaos, unos frikis, claro, unos nacionalsocialistas que decían, y que eso lo diga un anglófilo, pues me da mi risa. Gente que se manifiesta como anglófilo. Claro, y que luego a lo mejor son los más a favor, ¿no? Por ejemplo, esta persona que dijo que Puerto Rico, una comunidad autónoma a 7.000 kilómetros. Qué tontería, ¿no? Y luego de qué tontería, qué frikis, y luego defiende a Inglaterra o al Reino Unido, pero en su cabeza no se acordó de que Reino Unido tiene las Malvinas. Y más cosas. Y están todavía más lejos que Puerto Rico de España. Islas en el Caribe. Y Francia todavía conserva islas en Asia. Claro, qué casualidad que los demás pueden, pero España no, porque España es la mala siempre. Fue un ejercicio de cretinismo impensable, porque yo tenía un buen concepto de que el tío tenía un coeficiente intelectual así un poquito razonable, ¿no? Claro, que sabía de lo que hablaba. Y al final lo que hizo fue el ridículo. Claro, porque mucho defender a Reino Unido y tal y cual y de hispanidad, pero luego llama frikis a los reunificacionistas con Puerto Rico, que lo están haciendo todo por la vía legal, por el sentimiento, porque los propios puertorriqueños quieren eso, porque ellos ahora mismo sí que son una colonia de América, de Estados Unidos. Exacto, más ilegal. Sí, por ejemplo, ahora me he equivocado al decir América, que porque los estadounidenses se intentan apropiar de ese término, cuando América es todo el continente. Ya, pero es que ellos se creen que son los dueños del mundo.
Claro. Decían América para los americanos, pero ojo, no decían que era para los americanos, pero los del norte, cuidado. Los demás son todos una raza inferior, por lo visto. Claro, y como las películas que solo se centran allí, que siempre que hay una película de extraterrestres, siempre caen en América. Exacto. En Estados Unidos, siempre. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Les gustará la forma. No, pero es que Hollywood, por ejemplo, en mi modesta opinión, no es ni más ni menos que una extensión de la política exterior norteamericana. Es un aparato totalmente de los gringos. Luego también sobre lo del hispanismo, que se me ha olvidado decirlo, que es esencial. Tú puedes, como hemos dicho antes, tú puedes tener tu ideología, pero es esencial que separes tus ideas personales del ámbito del hispanismo para poder promover el diálogo que el hispanismo pretende promover y que no se convierta en una herramienta de divisiones. Y de la religión, que hay por ahí claro. Quien va postulando de que el hispanismo, si no es católico, no es hispanismo, que eso ya es otra cosa. Claro. Que el hispano que no es católico es un turista, decía uno. Y claro, el hispanismo puede tener... Son tonterías que, bueno, que dan risa. Y que vayan y sean considerados intelectuales personajes que sean capaces de decir semejante tontería. El hispanismo, sí podemos admitir, tiene raíces católicas, porque en América llegó y lo que se trataba era de evangelizar a las tribus, a los indígenas, pero ahora en la actualidad esa idea ya es una idea anticuada, una idea antigua. Ahora el hispanismo lo que es una herramienta de unión a los hispanos, no de intentar separarlos aún más. Es cierto, porque puede haber... lo que dices es innegable, pero a ver si me sabes decir con el dinero de quién se descubrió América. Claro, América se descubrió, si no me equivoco mal, con el dinero del... Espera que no me viene. Luis Santa. Pusieron dinero... Sí, era el obispo, no, el arzobispo de Granada, creo que era. No, te estás colando. No, el arzobispo de Granada fue después. Valenciano. Ese que puso... Es verdad. Luis de Santa. Es verdad que luego se transformó, abrazó la fe cristiana se convirtió. Luego hubo también una orden que estaba a cargo del que luego fue arzobispo de Granada, pero que no puso tal cantidad. La financió fue un judío. Un judío valenciano, ya te digo, Luis de Santángel. Sí. ¿Y con qué tecnología pudimos navegar en altura para poder llegar a América? ¿Esa tecnología dónde salió? Porque en Europa no eran capaces de navegar más allá de la navegación de cabotaje. Podían ir costeando. Claro. ¿Con qué tecnología? ¿Lo sabes? Creo que sí, fue con tecnología, creo. Lo construyeron los... Sí, porque Colón estuvo antes de la Reconquista, de toda la Reconquista, él estuvo mejorando los planos y los mapas navales y todo eso en el Califato de Granada, creo que era. En el Califato de Granada fue, creo. Veo que no lo sabes bien. Te lo explico. A América pudimos llegar por dos razones. Por el desarrollo que hicieron los árabes de la vela latina, que les posibilitó navegar en altura. Y por otra razón, por la tecnología del astrolabio que nos posibilitaron los árabes. Y creo que es una invención persa, si no me equivoco. Gracias al astrolabio pudieron cruzar el Atlántico, y gracias a la vela latina desarrollada, evolucionada por los árabes, pudieron navegar en altura. Claro. O sea, porque lo que sí que he investigado fue que Colón, en un primer plano, en un primer momento, fue rechazada la iniciativa porque estaban en plena reconquista de Granada y todo eso. Él fue a Granada también a proponerles el viaje y allí también le ayudaron a mejorar los planos y todo. En Portugal, lo propuso en Francia, lo propuso en Inglaterra, todos le dijeron que ni flores.
Y al final, mira. ¿Sabes? Entonces, nos puede dar risa. Nos puede dar risa cuando hay gente que demerita el hecho de que es que Colón no sabía ni dónde llegaba, que llegó a América y se pensaba que estaba en Zipango, el actual Japón. Y sinceramente, el hecho de Colón cambió el mundo. Sí. Descubrió un nuevo continente. Que decían que ya está descubierto por los vikingos, eso lo decían unas leyendas escritas 200 años antes de los supuestos hechos. Que llegaron a Groenlandia, creo que fue. Sí, que llegaron a Groenlandia. Bueno, sí, es cierto que llegaron a Groenlandia. Y es posible que hubiesen llegado a América. Claro. Pero no está demostrado, ni arqueológicamente, por mucho que digan. Porque lo que han estado es durante décadas intentando engañar a la gente con falsas pruebas. De manera reiterada. Y los hallazgos arqueológicos que han encontrado son fácilmente se cae de un bolsillo y aparece ahí el hallazgo arqueológico. Fácilmente falsificable. Exactamente. Y resulta ser que las viviendas que achacan a los vikingos, pues es el mismo sistema arquitectónico que se gastaban los inuits. No sé si me entiendes. O sea, la arquitectura no demuestra tampoco que fuera arquitectura vikinga. Claro, podría ser los inuits, el pueblo de América del Norte. Exacto. ¿Pueden haber llegado los vikingos? Puede ser que hayan llegado, pero no. En ningún momento se pusieron a establecer pueblos, a establecer... No hicieron nada. No hicieron nada. Ellos, yo me imagino que al ver América del Norte en esos tiempos, era hielo. Cuando Colón llegó a América, la llegada de los vikingos era una mera leyenda. Era una mera leyenda. Pero además, el que descubre no es el que llega ha llegado. Pero el que descubre es el quien lo descubre al mundo. Quien dice, oye, yo he llegado aquí y he vuelto y mira, hay esto. ¿Qué es lo que me el que lo explora, el que se preocupa por documentarlo. Quien puso a América en el mapa fue Colón. Quien dio fe de su existencia fue Colón. Y lo demás son todos cuentos chinos, en mi modesta opinión, destinados a dividir, a quitar mérito. A demeritar y a ningunear a la civilización que más ha aportado al mundo, que no es ni más ni menos que la hispana, porque todavía tiene que nacer la civilización que consiga los logros y efectúe las hazañas que ha llevado a cabo España. Todavía no existe esta civilización, por mucho que hablen. Claro, es lo que, como dice el dicho, el árbol que más fruto da es al que más piedras le tiran. Mira qué casualidad, esa metáfora no la conocía yo, pero es verdad como la vida misma. El árbol que más frutos da es al que más piedras le tiran. Qué casualidad. Y también hay otra, que del árbol caído todo el mundo hace leña. Claro. Entonces ahora vas por Centro Europa y se vanaglorian de que son la civilización number one. ¿Sabes? Que los brutos esos de abajo, debajo de los Pirineos, porque África empieza a los Pirineos, pues eso es nada de nada. Pero luego analiza la historia comparada y es que los ridículos son ellos. Su máximo mérito era el de ser saqueadores y traficantes de esclavos. Cuando nosotros creábamos hospitales, universidades, miles de ciudades, puertos, carreteras. Por eso no hay lugar del mundo sin una tumba española. Ese dicho también está muy bien. Por ejemplo, el otro día estaba en Twitter, ¿no? Y vi un comentario de una persona que apoyaba a la colonización, eso sí que es una colonización británica. Y aún encima en la India. Digo, esa persona no conocía verdaderamente la historia, porque lo que hicieron los británicos en India, eso está documentado. Para someterlos, esclavizarlos también se puede decir, o obligarlos a aceptar
la colonización que estaban efectuando, ellos los ataban a cañones y los lanzaban y los desmembraban. Iban, digamos... Las peores barbaridades son las hambrunas provocadas. Pero no era solo contra una matanza. Iba también contra su religión. Porque la religión india, para tú poder reencarnarte, ¿no? Tu cuerpo tiene que estar bien, tiene que estar intacto, o que si te has cortado un brazo haya sido por causa natural, porque estaba enfermo. Claro, si te has cortado un brazo que tiene que ser por causa natural para poder reencarnarte, tal y cual. Y entonces ellos, al dispararlos con cañones o cortarles miembros claro, lo que hacían los británicos, lo hacían sabiendo que eso les perjudicaba también en su religión e influiría en el resto de la población. Algo parecido lo hicieron los norteamericanos en Filipinas. Sí. Porque cuando invadieron el área musulmana de Filipinas, lo que hacían creo que era enterrar los cadáveres con restos de cerdo o de piel de cerdo, envueltos en piel de cerdo. Sí. Eso era lo peor que se le podía hacer a un musulmán. Entonces, pues bueno, muy orgullosos no pueden estar de su dignidad como civilización conquistadora. Claro, lo hacían sabiendo que era contra su religión y para oprimir a los demás, para que supieran que si no lo aceptaban, le iban a pasar lo mismo. O en Australia, que se resistieron y mataron a toda la población. Prácticamente a toda. Bueno, donde los terminaron cazándolos como a conejos fue en la isla de Tasmania. También hicieron una línea recta de 2000 y pico ingleses y hicieron una batida. Todo ser humano que no sea anglosajón, todo aquel tasmano era automáticamente cazado como un conejo. Eso es lo que hacían. Al final quedó una mujer viva de Tasmania, y esa mujer que sobrevivió era porque la tenían prácticamente esclavizada como asistenta en una familia de ingleses. Sí. Algo que he leído de Tasmania, no sé si es verdad, pero es una cosa interesante, es que el animal que llamaban demonio de Tasmania, ¿no? O diablo de Tasmania y eso, fue un animal, ¿no? Que existió hace 3000 años, todo eso, pero que a raíz de la conquista inglesa le dieron un aspecto más macabro y que decían que representaba la maldad inglesa. No sé si es verdad, pero es una cosa que leí y que es curiosa. ¿Y cómo representaba la maldad inglesa? Porque el demonio de Tasmania, ¿no? Tú lo ves y es un animal así parecido como entre un conejo, un ratón negro. Si tú lo miras así, puede parecerte hasta bonito. Pero si tú buscas el diablo de Tasmania, hay imágenes que lo representan como un diablo de verdad, ¿no? Como algo que te puede llegar a hacer daño, ¿no? Y dicen que esa percepción del diablo de Tasmania cambió después de la conquista inglesa. Y que le dieron esa forma representando la maldad inglesa. No sé si es verdad, pero es muy curioso. Yo de Tasmania lo que me consta es que no dejaron un tasmano vivo. Y en Australia no fueron considerados seres humanos hasta los años 60. Hasta entonces los nativos australianos estaban regulados por las leyes agropecuarias, como si fuera una mula, un caballo o un animal de arrastre. Aquí mira, encontré una imagen que le dieron al diablo de Tasmania, para que lo busquen los que estén oyendo. Era como una comadreja, una cosa así, le dieron la forma del animal que aparece en la película Alaridos. Es mejor no poner la imagen porque es así que a lo mejor te pueden cancelar el directo. Pero le dieron esa imagen así de terror.
Vamos, ya hay un escritor inglés, un historiador inglés, que concluye en su libro que cabe estar más orgulloso de ser español que de ser inglés, francés o cualquier otra nacionalidad europea. Si tú estudias la historia, se sabe que es así. Es que la historia comparada no tiene comparación, porque la historia tú la puedes valorar mejor o peor solo si la comparas con la historia de los demás. Y resulta ser que nuestra historia no tiene comparación ni en logros ni en hazañas. Claro, no puedes juzgar a un pueblo sin mirar el contexto histórico. Exactamente. Es que lo que es un pueblo es una evolución histórica de algo. Claro. Los pueblos existen como una evolución histórica. Y bueno, pues se han creído algunos, sobre todo en Centro y Norte de Europa, que son la última Coca-Cola del desierto. Y tú analizas su historia y es una historia vergonzosa. Sí. Es que lo que es Alemania no salió por circunstancias, como fueron las guerras de religión y las hambrunas y las pestes. Pues bueno, pues Alemania casi no salió de la Edad Media hasta entrados en el siglo XIX. A partir de mediados del siglo XIX, pues lo que sucedió es que se encontraron con que el mundo se estaba industrializando y ellos tenían dos recursos sustanciales, y es que vivían encima de una mina de carbón y además tenían ríos navegables. Eso es lo que les posibilitó su desarrollo industrial. Hasta entonces el máximo honor de un alemán era ser mercenario de los españoles. Sí. Igual que de los suizos. Exacto. Por ejemplo, la batalla de Bicocca, todo eso. Que los suizos primero no iban con los españoles, iban con los franceses, pero después de muchas batallas se dieron cuenta de que no merecía la pena ir con franceses. O mejor dicho, ir contra españoles. Pues hombre, ahí hay un caso que se dio en la batalla de Bailén. Y es que tuvieron un problema con los mercenarios suizos que combatían en favor de España, que se negaban a combatir contra los mercenarios suizos que combatían en favor de Napoleón. Sí. No sé si conocían algo así. Algo así sucedió en otra batalla que la tengo en mi podcast, pero ahora mismo no me acuerdo muy bien en cuál fue. Sé que era del Duque de Alba. De que se negaron, pero al ver que los del otro bando, los del bando francés, no se negaban, se sintieron traicionados por sus compatriotas. Ajá. Y cargaron contra ellos hasta terminar con todo. En guerra civil. Eso pasó en España en las guerras carlistas. En una batalla de las guerras carlistas, el resto de los españoles casi, no es que no participaron, pero se quedaron asustados de cómo se mataban los mercenarios franceses que luchaban en el bando, llamémosle liberal, y cómo se mataban contra los mercenarios franceses que se habían pasado al lado carlista. Los entendían como traidores y bueno, y se mataron exacerbadamente, con una mala inquina terrible. Fue una guerra civil francesa dentro de una guerra civil española. Sí. Fue una doble guerra. Claro, es que ahí cada cual, pues eso, tiene su guerra particular. Sí. Ay, madre. Y bueno, pues... Creo que fue en la batalla de Jemmingen o de Jodoin, que fue en Países Bajos, la batalla que yo te digo. Ya. Creo que fue ahí que eran del Duque de Alba. Lo que te he dicho de los suizos. Yo ese aspecto no te lo puedo precisar. Yo me acuerdo porque lo he hecho en el podcast y en el libro, pero no me acuerdo cuál de las dos era. Que los suizos del bando español se negaron a luchar contra sus compatriotas, que también eran mercenarios, ¿no? Del otro bando.
Y al ver que los del otro bando no se negaban a luchar, sino que cargaban contra ellos, lucharon a muerte. Se sintieron traicionados por sus compatriotas. Ya, eso ya lo he mencionado antes. Oye, ¿y qué futuro le ves al hispanismo? Porque hasta todo eso es una cosa de viejos. Sí, el hispanismo actualmente a mí me gusta. Lo veo. Dime. Lo veo como como un sentimiento creciente. Que antes solamente, digamos, como dice mi abuelo, ¿no? Antes hispanistas solo había viejos. Pero cada vez más, en redes sociales o donde vayas, cada día se crean 5 cuentas hispanistas. Hombre, yo lo he visto evolucionar esto, ¿eh? Lo he visto evolucionar esto en los últimos 15 años. Tú más que nadie lo puedes decirlo. Yo abrí mi blog de Unión Hispanoamericana, lo abrí en el 2007. Y hispanistas no habían. Hispanistas eran, pues eso, 4 eruditos, historiadores o filólogos y poco más. Y cuando me di cuenta, la palabra, la definición tenía una nueva acepción, aún no incluida en el diccionario. Y esa acepción es la acepción del anhelo, el deseo, la voluntad espontánea, porque no es ningún movimiento de inspiración política, no tiene motivación política, de reunificación del mundo hispano. Ni tiene ni debería tenerla. Bueno, realmente una reunificación geográfica es una reunificación política, pero cuando hablamos de política hablamos de ideología. No es una ideología política. Es un sentimiento. Por eso este tema hay que dejarlo bien claro, sí, porque está siendo pervertido por muchos, por ingenuidad y otros por mala idea. Sí. Y algunos ganando dinero a expuertas de que se las da de hispanistas. Y se las da de hispanista cuando antes ha sido servir lacayo de Hugo Chávez y de otros. De Fidel Castro, Sí, Fidel Castro era el faro del mundo habría sido. Sí, Fidel Castro tenía a su lado, él fue uno de esos que mezcló ideología con el sentimiento, porque él decía que la reunificación hispana era una puerta que se tenía que abrir, pero tal y eso cual. Cuando le interesó, que teníamos... Claro, cuando le interesó, cuando veía... Ya no tienes ningún rublo más. Claro. Él fue eso que él mezcló, él se sirvió del hispanismo para fomentar el apoyo hacia él, hacia su ideología y todo eso. Un caso muy similar sucedió con Perón. Perón sí. se las dio de hispanista cuando nos vendía los cereales a cinco veces su precio. España estaba en un grave riesgo de hambruna después de la Segunda Guerra Mundial y Argentina decían, es que Argentina era el único que nos ayudaba. Claro, nos ayudaba vendiendo los cereales a 5 veces su precio. Así te ayudo yo también, ¿sabes? Y luego los navíos defectuosos, de eso no sé de nada. Madera podrida. Sí que, por ejemplo, Rusia hubo un momento que se definía amiga de España, que tal y cual. Bueno. Y España, en tiempos de Fernando VII, si no me equivoco, sí, le compró navíos a Rusia y le llegaron podridos, navíos en muy malas condiciones, de madera podrida, todo eso. Sí, no, pero ahí nos hemos saltado 100 años, 100 y pico años. Claro, hemos avanzado. Lo más insultante por el cinismo y la hipocresía es el caso de Perón. ¿Por qué Perón algunos lo ensalzan como un gran hispanista? Por el discurso que dio el 12 de octubre de 1947, en el que hablaba de las excelencias de la civilización hispana y de lo buenos que hayamos sido los hispanos, evangelizando y conquistando sin tan apenas violencia gran parte de América. Claro, otra cosa que dice la gente, ¿no? Que sí, que los españoles fueron allí a evangelizar, pero mataron a gente. Hombre, es imposible no matar a alguien. Hay que entender
el contexto histórico lo primero. Más se están matando ellos desde que no son españoles, que no han parado de matarse. Claro, y eso hay que mirar primero el contexto histórico. Ya, pero luego permíteme acabar con el cinismo, termina. con el cinismo de Perón. Sí, Porque es que el cinismo de Perón es muy triste, casi es para reírse, pero es muy triste. El tío estaba dando ese discurso que antes te he mencionado el 12 de octubre, hablando de lo buenos que habían sido los españoles, defendiendo los derechos y defendiendo la dignidad y la vida de los nativos. Cuando él, su gobierno, desde el día 10 de octubre, desde 2 días antes hasta el día 19 de octubre, se dedicaron a masacrar. Incluso desde aviones ametrallaban a los nativos del norte de Argentina, los nativos Piragá, que estaban sometidos a una semi-esclavitud, que prácticamente trabajaban por la comida. Y fueron ametrallados y mataron a hombres, mujeres, niños y ancianos. Eso lo hacía el 10 de octubre, cuando el 12 de octubre hablaba excelencias de lo buenos que eran los españoles conquistando y que somos dignos herederos de la civilización hispana. ¿Cabe más cinismo? Hipocresía. Ese era Perón, y te lo venden como el gran hispanista, y que nada, claro, que el hispanismo tiene que ser algo así como lo que Perón decía. Y Perón lo decía cuando nos vendía cereales a 5 veces su precio. Se servía del hispanismo para hacer sus chanchullos. Lo mismo que hacen estos listos. Claro. Aún se sirve del hispanismo para vender libros. Cuando antes se valía del chavismo para vender libros a los chavistas. En fin, son cosas ridículas que nos la tratan de meter. Y es que hay tontos aquí en España que les compran el cuento y les ríen el chiste, en lugar de deportarlos o tirarlos a patadas. ¿Cómo pasa con la política? Mira quién ha llegado por aquí, nuestro amigo Jaime. Buenos días, Jaime, estás en directo en Radio Unión Hispanoamericana. Bueno, yo voy a hacer... No, yo simplemente entraba para deciros que voy a hacer spoiler, que a las 10 tengo otro directo. Ya lo sé, pues anuncia el spoiler para de tu próximo programa, que viene a continuación. No, nada. Tengo al presidente de Valores, a un partido nuevo que va a firmar con nosotros un acuerdo, y digamos que podemos ir anunciando que va a ser el primer partido netamente hispanista, reunificacionista, y que va a firmar con nosotros un acuerdo integral, total, para asumir todos los postulados reunificacionistas en pos de una reunificación, o en pos, por ejemplo, o como mínimo de un marco normativo común, económico común y de colaboración decidida entre los países hispanoamericanos. No me quiero aventurar a llamarlo un Nayib Bukele, porque sería un poco atrevido, pero digamos que Alfonso J. Galdón pues bebe de las fuentes de este hombre, y realmente pues la verdad que yo estoy personalmente muy ilusionado, porque por fin parece ser que la política ya empieza también a impregnarse de los valores hispanistas y de los valores reunificacionistas que tanta falta hacía, porque aunque haya mucha desafección por la política, no tenemos que olvidarnos que la política es una herramienta muy necesaria si queremos llevar a cabo esta empresa, ¿no? Como dirían antiguamente nuestros compatriotas, ¿no? Claro, siempre y cuando no la corrompan. Bueno, ahí estamos. Para eso vamos a hacer la entrevista, vamos a hacerle un análisis completo al presidente Alfonso, y bueno, y espero que os guste la entrevista y que saquemos conclusiones, que es lo importante, ¿no? Bueno, yo si te parece, la entrevista la vamos a emitir por las ondas de Radio Unión Hispanoamericana. Me parece cojonudo. A tu total disposición. O me salgo, me despido de vosotros, me salgo, porque ya estoy preparando la entrevista con el invitado en la otra sala, con que no ya si queréis despídete de la audiencia, pero amenázales con volver en breves instantes. No, después tenemos que hacer... Mira, si tú quieres, cuando terminemos, cambias la miniatura, le pones segunda parte y continuamos nosotros, y yo me uno y hacemos otro programa más, si tú quieres, para tu canal de radio, si os parece bien a los dos. Perfecto, así yo también lo puedo transmitir. Perfecto. Pues venga, ahí estamos. Yo ya me despido, si queréis despidiendo, para poder enlazar el programa con el siguiente. Jaime, una cosa.
Cuando vayas a iniciar, entras y nosotros nos despedimos de la audiencia. Sí, yo ya en 10 minutos estoy, vamos, ya estoy, No hay me que salgo y despedir entro. nada, es la continuación, tú continúas. Claro. Vale, Jaime, dime. haz una cosa, mándame tu logo y la foto de él y si quieres te hago lo mismo que tenemos aquí pero con vuestros nombres y vuestros logos. Mi logo. Venga, Bueno, si lo tengo yo. Venga, pues Luego bueno, no busca. quería decir meme. Venga, me salgo. Y Perfecto. finalizando ya para lanzamos el otro. Perfecto. Venga, hasta ahora. Venga. Finalizando es un error, se ha explicado mal Jaime, ¿eh? Sí, Esto no finaliza, esto continúa. Esto continúa. Solo vamos a hacer un cambio de oradores. Exactamente. Bueno, lo que te iba a decir, espérate, ahora se me ha olvidado. Eso que dicen que España habías terminado lo de lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, yo lo de Vale, Perón vale. lo había terminado ya y quiero que la gente tome nota de quién era Perón y lo que es el peronismo, ¿eh? Sí, y lo que te decía, que decían que España se había servido de sangre tal y cual para que la conquista. Hay que mirar el contexto histórico. No vas a conquistar. Bueno, conquistar. A ver, lo que hizo España en realidad fue civilizar lugares, porque puedes decir que tenían civilizaciones organizadas, pero en cuestión de sociedad no era muy civilizada. Y no vas a civilizar una zona con espadas de madera. Ya, Claro, pero claro. realmente, si lo analizamos con su crudeza, hubieron dos guerritas, o llámale guerra. Pero además, Pero que los incas ya estaban en guerra civil. Ya, es que realmente nos metimos en la guerra de otros y nos pusimos del Claro. bando de los buenos. Atahualpa contra Huáscar era la guerra civil de los incas, que era que Huáscar era el legítimo emperador y su hermanastro Atahualpa le quería usurpar el trono. Y Moctezuma tenía tiranizados, cobrándole los impuestos a todos los pueblos de su entorno en base a comerse vivos, bueno, vivos no, después de sacrificados a los hijos de las demás tribus. Le sacaban el corazón, le tiraban la cabeza por las escaleras. Entonces, luego- aquello era una civilización. Cuando decimos que nosotros civilizamos, es un poco incorrecto. Claro, no quiere nos decir que no hubiera una civilización. evolucionamos. Claro, les ayudamos a evolucionar su Porque civilización. aquellas civilizaciones realmente no llegaban ni siquiera a la altura de la civilización sumeria. Claro. Ni siquiera a la altura de la civilización sumeria. Con lo cual nosotros las cogimos en una fase prácticamente del neolítico y súbitamente los introducimos en el Renacimiento. Sí, O sea, los avanzamos 3.500 años o más en pocas décadas. claro que decían que España solamente fue allí a robar, según ellos, Sí. y que no hizo nada. Sí, España fundó 843 instituciones entre universidades, hospitales, ciudades, que aún siguen allí en pie hoy en día, y aún encima el 80% del oro se quedaba en Los América. colegios fueron miles, ¿eh? Los colegios fueron miles. Claro, los colegios fueron miles. 843 instituciones, me refiero a ciudades, instituciones de conjunto. ¿Qué pasa, Jaime? Era tela. Vete tú a mirar qué hicieron los ingleses. Dime. Dime. Me escuchas mal. A ver ahora. ¿Tu logotipo qué? Es algo para reírse. Que no te quitas ningún logotipo. No sé, yo no me he dado cuenta. Alberto, no se te oye. Continúa tú. Continúa tú, Samuel. Vale. Luego también, por ejemplo, Yo eso no te lo he tocado, Jaime. lo que decía Yo eso no te lo he tocado. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Escucha, sí, muy lejos. Que España tenía que pedir perdón. Perdón
por todas las instituciones que fundamos. Fundamos, hablo en plural, refiriéndome al pasado, no que nosotros hayamos hecho algo actualmente. Que también, pero bueno. Todo lo que hizo España, universidades que fundaron, y aún encima que lo diga un presidente de un país hispano, mucha historia no tiene que saber. Y que le pida que España le tenga que pedir perdón por hacer evolucionar la civilización que ya había. Que sin España el país México no hubiera existido. Luego también, otro punto. Le dice que le pida perdón España a México y no se acuerda de que Estados Unidos le robó el 60% de su territorio. Y por la fuerza. Luego, ¿qué más podemos decir sobre todo esto? Podríamos... es que es un tema interminable. Mira, voy a volver un momento a Sicilia. Un tema que se nos ha olvidado, que se nos ha pasado, que serían los beneficios. Samuel. Dime. Eso vamos a exponerlo a continuación. Es verdad, eso ya... Un breve descanso. Volvemos en breves instantes. No os vayáis, ¿eh? Os dejamos con... Sí. Vamos a dejar el momento de tensión. Con otro programa por un momento.